Gens una sumus. Gens una sumus. Somos una sola familia. Sí, uno de los grandes privilegios de quien nace de nuevo es que es incorporado a la iglesia. El de ser incorporado a la iglesia, es un don de gracia recibido de Dios, el de ser incorporados a la comunión del cuerpo de Cristo. Pero también es un propósito, implica un propósito para la persona, propósito que demanda la voluntad, la intención y la consagración de quien ha nacido de nuevo. Al igual que la dupla agua y espíritu, a la que hace referencia Jesús en Juan 3, la comunión de la que gozan los discípulos de Cristo requiere tanto de la participación del Señor como la de aquellos quienes han nacido de nuevo. La Iglesia es mucho más que una mera organización humana. Es el pueblo de Dios. Es un cuerpo místico, misterioso, santo y sumamente valioso para el Señor. Quien viene a Cristo, viene a la Iglesia. Ambas incorporaciones, a Cristo y a la Iglesia, son gracia, debo insistir en ello, porque es por la misericordia divina que somos salvos y que somos insertados en el cuerpo de Cristo de manera totalmente inmerecida. Quien recibe tal gracia es llamado a vivir de una manera especial, honrando a Dios en todo lo que es y hace, y sobre todo, haciendo suyo el propósito mismo del Señor, es decir, la redención de quienes vagan sin Dios y sin esperanza. Efesios 2:12. A diferencia de la gran mayoría de las organizaciones sociales, la Iglesia no tiene como razón de ser a sus propios miembros. La Iglesia es ante todo un espacio de servicio. En ella, los miembros son capacitados, fortalecidos y entrenados en aras de que tanto individual como corporativamente cumplan la tarea que se les ha encargado en lo personal y como congregación, como comunidad. Es esta, por lo tanto, la primera consideración que somos llamados a hacer al pensar, al reconocer que somos iglesia. En efecto, no debemos olvidar que el cuerpo de Cristo está al servicio de Cristo, que la iglesia no es un mero espacio confortable ni una organización dedicada al bienestar de los miembros. No, la iglesia es ese ejército al servicio de Dios, dedicado en cuerpo y alma a anunciar las obras maravillosas de Dios, a proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, la tarea principal de la Iglesia es hacer discípulos, y a ello es llamada a dedicarse. Primero, compartiendo las buenas nuevas de salvación a quienes no sirven a Cristo, y después edificando, es decir, capacitando a los ya salvos para que se edifiquen mutuamente, para que se ayuden a crecer, a abundar en el conocimiento unos y otros. Quienes olvidan esto, encuentran que el permanecer en la iglesia, haciendo de su propio bienestar la razón de su permanencia y servicio, estas personas van a encontrar confusión, decepción y van a terminar llenos de amargura. Es que están fuera de lugar. Hay una contradicción en ellos mismos y entran en contradicción con el resto del cuerpo de Cristo. Ser iglesia para nosotros nos pone en contradicción con el propósito de ser iglesia para honra y gloria de Cristo.
Como ya hemos dicho y conviene recordar, somos iglesia para servir, siendo, insisto en ello, el primer espacio de nuestro servicio, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Somos llamados para convertirnos en quienes comunican las buenas nuevas de salvación a quienes están en pecado, lejos de Dios y sin esperanza. Aquí debemos detenernos e incomodarnos ante la realidad de que en poco, casi en nada, cumplimos con esta tarea soberana, la de predicar el Evangelio y la de intencionalmente dedicarnos a ser discípulos que sigan a Cristo. El segundo espacio de tal servicio al que somos llamados es el que se ocupa de la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todo aquello que hacemos animados por el Espíritu Santo para que junto con nuestros hermanos en la fe crezcamos en todo, y siempre en dirección a Cristo, siendo cada día más iguales a Él, que es la cabeza del cuerpo. Repasa Efesios 4:15 y siguientes. Dios ha concedido a la iglesia los que llamamos dones espirituales. Se trata de capacidades especiales que encuentran su origen en Dios mismo y que son dadas a la iglesia a través de su Espíritu Santo. Es decir, es Dios mismo quien actúa en los miembros de la iglesia, dándoles capacidades que no pueden ser adquiridas por ellos mismos. Estas capacidades, estos dones, no se pueden adquirir mediante el aprendizaje o el entrenamiento. Esas capacidades son dadas de manera sobrenatural para que así el creyente pueda realizar tareas sobrenaturales en favor de la edificación, del crecimiento integral del cuerpo de Cristo, y entonces así la iglesia pueda cumplir con la tarea que le ha sido encomendada. Fíjate que resulta muy interesante que después de referirse a tales capacidades especiales y de animar a los corintios para que busquen los dones que son de más ayuda, repasa primero a los Corintios 11, el apóstol Pablo quiere mostrarles el que él considera una manera de vida, la que él considera una manera de vida que supera a todas las demás. Esta es la vida sustentada en el amor, en la caridad mutua. La palabra que se traduce a nuestro idioma como amor es la palabra ágape. Podemos considerar desafortunada tal traducción de ágape amor, porque el término ágape debiera traducirse como caridad. El amor ágape es caridad. Sabemos que el término caridad tiene mala fama por cuanto se asocia a la limosna. Y la verdad es que a nadie le gusta que le tengan caridad. Sin embargo, conviene reconsiderar este asunto, porque bíblicamente hablando, la caridad no es otra cosa sino el amor fraternal. Pablo nos anima a relacionarnos con cariño, con buena voluntad, con benevolencia, es decir, nos anima a relacionarnos con caridad. La tarea de hacer discípulos, tanto cuando se trata de compartir el Evangelio con quienes no lo conocen, como con el edificar al cuerpo de Cristo, solo puede ser realizada si se tiene caridad, o dicho de otra manera, amor ágape. Es decir, la misma clase de amor con el que Dios nos ha amado. Por amor es que Dios se interesó tanto en nosotros que ofrendó a su propio Hijo en nuestro rescate. Por amor, por caridad, Dios capacita a la iglesia con los dones espirituales que la enriquecen, la fortalecen y la hacen crecer.
Así que nuestro ser iglesia es una cuestión de amor. Somos iglesia porque somos amados por nuestro buen Dios. Y somos iglesia para amarnos los unos a los otros y para amar a los que todavía no vienen al conocimiento de la verdad en Cristo. A quienes estamos en Cristo, Dios en su palabra nos llama a examinarnos a nosotros mismos, según los Corintios 13:5. Este examinarnos a nosotros mismos, ponernos a prueba y someternos a examen, no es otra cosa que el cuestionarnos con humildad. ¿Por qué y para qué soy iglesia? ¿Por qué y para qué estoy en la iglesia? ¿Cómo estoy cumpliendo la tarea que Dios me ha encomendado? ¿Qué clase de mayordomo soy respecto de los dones que he recibido? ¿Cómo los administro? ¿Cuál es mi aporte cotidiano a la edificación del cuerpo de Cristo, de mis hermanos en la fe? ¿Cuál es mi aporte cotidiano para que aquellos que están a mi alrededor y que no lo conocen vengan a Cristo? Hacernos tales cuestionamientos resulta indispensable porque la iglesia la formamos todos y cada uno aporta a la salud o a la enfermedad de la misma. Pero debemos tomar en cuenta al mismo tiempo que la iglesia es mucho más que nosotros en tanto personas, en tanto individuos. La iglesia es también espacio del quehacer divino. Dios actúa en y a través de la iglesia. Dios conoce nuestra condición, Dios sabe de nuestro cansancio, de nuestra pérdida de fe, de nuestras luchas cotidianas. Sí, es cierto, pero Él no ha renunciado a su propósito con y a través de la iglesia. Dios, déjame decirlo así, sigue trabajando para presentarse a la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Efesios 5, 25 y siguientes. Toca a nosotros este día tomar una decisión vital respecto de nuestro ser iglesia. O entramos en sintonía con el Señor, o nos rebelamos pasiva o activamente a su autoridad y propósito. Nada va a destruir a la iglesia, ni siquiera nuestra falta de discernimiento, mucho menos nuestra falta de compromiso, fidelidad y santidad. Por eso la decisión que tomamos no es por la iglesia, sino por nosotros que somos iglesia. Somos nosotros los que necesitamos de la iglesia. Por lo que para permanecer en ella debemos estar dispuestos a la negación de nosotros mismos. Es decir, debemos estar dispuestos a ver primero por el bien de los demás miembros del cuerpo de Cristo, a ver primero por aquellos que no se han convertido al Señor, y es en su bien que encontraremos el nuestro propio. Hermanas y hermanos, hablo a cada uno de ustedes en particular y les exhorto, descifremos, entendamos correctamente qué es el cuerpo de Cristo. Apreciemos debidamente el privilegio que hemos recibido al formar parte del cuerpo de Cristo. Hagamos nuestra la tarea específica que Dios nos ha encargado en lo personal y congregacionalmente al habernos injertado en la iglesia. Volvamos a Dios y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. No vale la pena permanecer en la iglesia si no estamos dispuestos a servir al Señor en lo que y como Él nos ha llamado a servir. Pero tampoco sería sabio el decidir apartarnos de la iglesia para evitar el conflicto de permanecer a contracorriente en la misma. No, mis hermanas y mis hermanos,
Este es un momento de conversión, es un momento para volvernos a Dios, es el momento para ocuparnos de recuperar nuestro primer amor, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de oportunidad para nosotros. Dios, en su amor, compasión y paciencia, hoy nos da la oportunidad de venir a Él y de unirnos en Él. Nos da entonces la oportunidad de comprobar que permanecer en la iglesia sirviendo es siempre fuente de bendición, fuente de regocijo y fuente de gratitud crecientes ante el hecho de su fidelidad. Siempre conviene recordar que si somos iglesia, gens una sumus, somos una sola familia. Somos la familia de la fe. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga.